a mí me ha parecido es muy mezquino todos los presidentes que han llegado después del acuerdo de paz. Entonces cada uno viene con su bandera y con su idea de paz y entonces lo que busca es acabar con lo que hizo el otro. Y eso me parece un error, porque yo no he sido uribista, pero le reconozco a Uribe que hizo mal que bien la desmovilización de los paramilitares. Que este país era peor antes por los paramilitares, desde luego. Que hubo problemas en esa desde luego. Pero es mejor este país sin ellos armados. Un saludo a los seguidores y lectores de Química.com que se conectan con nosotros en una nueva entrevista, hoy con la periodista María Jimena Duzán, quien presentó recientemente Después del Frío, un largometraje en el Bogotá International Film Festival, BIF, que toca el tema de la paz después de la firma de los acuerdos de paz en el 2016, desde una mirada de la reconciliación. María Jimena, muchas gracias por estar en Quienique.com y pues lo primero que me gustaría preguntarle es qué la motivó a abordar la temática de la reconciliación y el proceso de paz en Colombia, digamos, a través de un formato de largometraje documental. Bueno, yo lo vengo haciendo desde hace varios años, pero los he hecho en cortos y nunca me había atrevido a hacer un largo. Esta es la primera vez que me meto a hacer un largo porque me parecía que esta vez el tema no iba a ser el conflicto como tal, cosa que yo he hecho en varias oportunidades desarrollando proyectos en ese sentido, sino que iba a ser como el país del posconflicto. Iba a ser el país de la reconciliación, el país del reencuentro de miradas dentro de la diferencia, y quería ver qué pasaba con ese país. Y por eso trabajé este formato ya en más gran dimensión y decidí hacer un largo, porque para contar estas historias pensé que necesitaba un poco más de, digamos, de magnitud para poder ir al infierno y volver, porque quería mostrar la humanidad de la gente que perdió la humanidad en la guerra. Precisamente usted tiene un libro que se llama Mi viaje al infierno, en el que habla pues de lo que vivió con el asesinato de su hermana Silvia al Cimitarra Santander hace 30 años. A mí me gustaría preguntarle cómo hace usted esta investigación para este largometraje Después del Frío y por qué entre tantas historias y personajes decide escoger la historia de Roberto Lacouture, Luis Fernando Borja y Steven Ospina para incluirlas en este proyecto documental. ¿Qué representa cada uno de ellos en el contexto de la paz? Porque me parecieron que, que representaban de alguna manera la sociedad que hizo la guerra y la sociedad que quiere salir de ella. El primero es un uribista que votó por el no, ¿sí? El 50% de la población en ese momento votó por el no, y me parece que es representativo de una Colombia que mira todavía con cierta incertidumbre lo que se firmó hace muchos años en La Habana. A pesar de que él sigue siendo uribista, que este personaje sigue siendo uribista, que sigue siendo un finquero que considera que el mundo lo ve a través de un prisma pues con el que yo pues no tengo mayor simpatía, a pesar de todas las diferencias que yo veía en este personaje, yo entendí que la vida para él, la vida le cambió y se la cambió el acuerdo de paz. Y yo quería mostrar esa transformación de las personas que han vivido la guerra, la transformación de la condición humana. Entonces, ese me parecía que es un personaje que tiene que ver con mitad de Colombia que dice no a la paz, pero que entiende que la guerra no es la solución. Ya entendió eso, ¿sí? Y me parecía que uno tenía que buscar la historia para contar esa historia. Y el segundo personaje era un anhelo que yo tenía hace rato, a pesar de que todo el mundo, yo he hecho muchos trabajos audiovisuales sobre las víctimas de falsos positivos, en general sobre las víctimas, yo misma soy una víctima de conflicto. Pero un día me di cuenta que había que también humanizar al responsable, al victimario. Yo quería ver, bajar al infierno con él, ¿sí? Y la verdad es que esa es la razón por la cual escogía al coronel Luis Fernando Borja.
Él fue el primer coronel, siendo coronel de las fuerzas militares, que ante la fiscalía fue y confesó que había asesinado a 79 civiles inocentes por cuenta de las ejecuciones extrajudiciales que nosotros le llamamos falsos positivos. Yo desde hace rato veía, digamos, esa figura y quise hacer un enfoque sobre él, sobre ver qué pasa con esos victimarios y con esos responsables. ¿Dónde está su humanidad? Si es que uno la encuentra. Y, y ese fue mi segundo personaje. Por eso lo escogí a él. Hay veces pienso que se lo encontré, que le encontré la humanidad, y hay veces pienso que no, que me faltó tiempo. Y el tercer personaje es el futuro, es el optimismo, es la persona que, joven, que de alguna manera es producto del acuerdo de paz, de esta Colombia que se desató después del acuerdo de paz, que permitió de nuevo la protesta, incluso el estallido social. Es un líder social de Siloé, que fue epicentro de todo el estallido social del 2021, y sobre todo fue el que abanderó, digamos, la lucha por los cambios en Siloé en esa época. Y ese personaje para mí representa esta nueva juventud que encontró en la política lo que otras generaciones no encontraron, y es la capacidad o el instrumento o la vía para poder llegar a hacer los cambios políticos en lugar de irse a la guerrilla, en lugar de irse al ejército, ¿sí? Y en lugar de hacer la guerra. Y era para mí un personaje muy importante, y es por eso que está ahí. Había escogido finalmente a un cuarto personaje porque cada personaje tiene un antagonista, que son las mujeres. Y había también escogido otro protagonista, que era Francia Márquez. La había escogido cuando Francia Márquez era una líder social de Suárez Cauca. La conozco desde hace mucho tiempo, pero en medio de el trabajo documental, que dura mucho para filmar y en fin, y procesar y editar, ella se transformó en candidata. Y me parecía que si la metía iba a tener una, digamos, connotación política su introducción. Y además porque no leo muy bien a Francia todavía. Para poder escoger los personajes necesito leerlos bien. Para enfocar en el acertado, digamos, personaje y reflejar lo que realmente es el personaje. Y entonces la saqué faltando muy poco tiempo para terminar el documental, pero no por eso hay falta de figuras femeninas. Una figura muy importante que está ahí siempre es la esposa de Roberto Lacutir. La esposa de Roberto Lacutir demuestra cómo las mujeres son en realidad las que más han entendido la necesidad de pasar la página a través de la verdad y a través de una justicia restaurativa. Y la figura de Diana, que es la esposa de Roberto Lacutir, uno de los principales personajes, el uribista ganadero, es muy interesante, porque es una mujer católica, ¿sí? Que le dice a su esposo: oiga, ¿sabe qué? Pase la página, siéntese con sus victimarios y mírense a los ojos y pasen la página. Y eso es lo que están haciendo. Y no les ha quedado fácil. Y ya para terminar, yo diría que el documental no tiene pues una moraleja ni nada de eso, porque es todo muy complejo. Mis personajes son totalmente complejos. Nadie puede decir: uy, este va a pasarle a esto, este le va a pasar este le va a pasar. No. O sea, yo lo que quería mostrar es la complejidad de las personas, de todos los protagonistas de este conflicto, que todos en el fondo fuimos vejados, pero a su vez en algún momento también nos volvimos autoritarios e impusimos, eh, y utilizamos la fuerza. Entonces es un poco destapar la idea de que hay una sociedad entre acá los responsables y acá las víctimas. Claro que la hay y existen, pero ¿cómo son los responsables y cómo son las víctimas? Miremoslas bien, a ver si en algo nos parecemos.
Me dice usted que le hubiera gustado tener más tiempo para hablar con Luis Fernando Borja. En algún punto pensó no en concentrar este largometraje más en él, pero sí en contar su historia más adelante en otro proyecto documental. A mí me interesó mucho la historia de que dos combatientes de la guerra fueran amigos, que era por un lado el coronel Luis Fernando Borja y por el otro lado Timochenko. Hay un episodio que no se cuenta ahí y que es parte de otro documental que algún día haré, es que cuando creo que eso es 1990 o algo así, eh, deciden entrar en como el lugar, en el Auribe donde estaban las FARC y hacen un operativo inmenso. Resulta que el que hace el operativo es Luis Fernando Borja y el que estaba adentro en la Uribe con Marulanda era Timochenko. Y Borja lo tenía en la mira a Timochenko y Timochenko se salva. Y ellos empiezan a contar esa historia. A mí me pareció interesante cuando los conocí, que pues eran vecinos. Y me pareció interesante sentarlos para que dos guerreros que pensaron que eran enemigos a muerte y que se estaban matando y se exterminaron durante 60 años, pudieran ser vecinos y jugar ajedrez por las tardes, debatir con sus familias, como si las cosas hubieran sanado de una manera, ¿no? Dos enemigos totalmente acérrimos que se sentaban y se miraban los ojos. Ese es un documental que a mí me gustaría hacer algún día, pero es mucho más difícil porque no hay nada más difícil que coger a los responsables de crímenes atroces y bajarlos a su infierno. Eso es más difícil. Ha sido uno de los trabajos más complicados. Yo hice un intento en un día y yo creo que por lo menos eso me debe costar muchas horas, muchos días, meses de entrevistas y de entrevistas para poder bajar al infierno y volver a subir. Si es que hay un infierno, porque yo tampoco creo mucho en los infiernos, pero bajar a la condición, a lo más lamentable de la condición humana a la que llegó pues por cuenta de la guerra y volver otra vez a remontar. Ese es un documental que a mí me gustaría hacer. María Jimena, para usted, ¿cuál es el principal reto que enfrenta Colombia en términos de reconciliación, sobre todo cuando desde el gobierno nacional se está planteando el proyecto de la paz total? ¿Cómo ve usted esos desafíos y esos acercamientos? ¿Cree que se está avanzando en ese propósito o cree por el contrario que se está alejando y se está llevando la paz a algo pues netamente político? Pues a mí me ha parecido es muy mezquino todos los presidentes que han llegado después del acuerdo de paz. Entonces cada uno viene con su bandera y con su idea de paz, y entonces lo que busca es acabar con lo que hizo el otro. Y eso me parece un error, porque yo no he sido uribista, pero le reconozco a Uribe que hizo mal que bien la desmovilización de los paramilitares. Que este país era peor antes por los paramilitares, desde luego. Que hubo problemas en desde luego. Pero es mejor este país sin ellos armados. Y me parece que cuando Santos llegó, hizo el acuerdo de paz, lo dejó, llegó Duque y dijo una cosa increíble, dijo, más o menos, no voy a hacer tristes el acuerdo, pero voy a inventarme mi paz. ¿Y cuál fue la paz que se inventó? Una paz legal, porque era, para decirlo en plata blanca, era la paz de él era la legal, la de Santos era la ilegal. Entonces, una paz legal, decía Duque. Y después vino Petro y dijo, no, 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 nada, ni la paz de Duque, que es legal, ni la paz de Santos. Mi paz, que es la paz total. Eso me parece, pues, muy machista por lo demás, y una pelea de egos que ha sido de lo más traumático que nos ha pasado a los colombianos. Más traumático que el propio conflicto. Hemos estado gobernados por presidentes ególatras que no son capaces de reconocer lo que hace el otro en términos de paz. Y Petro ha sido exactamente igual a los demás. Y a mí me da una decepción profunda pensar que un tipo que llegó, duró tanto tiempo para llegar al poder, haga lo mismo que efectivamente hizo su antecesor. La paz total, ¿qué es? Es que la paz total ni siquiera sabemos cuál es la hoja de ruta. Entonces, desdeñar lo que ya se consiguió.
O sea, desdeñar la JEP, que es lo que está haciendo Gustavo Petro, me parece un error. O sea, hay que fortalecer la JEP y decirle, oiga, hay unos problemas que tiene que solucionar, pero no acabar con la JEP y decir, es que lo que hay que hacer es un tribunal de cierre y ni siquiera decir cuál es el tribunal de cierre que ellos quieren. Es realmente una irresponsabilidad lo que está haciendo el presidente Gustavo Petro. Me parece que es decepcionante, es una actitud machista, o sea, de ególatra, de grandes autócratas aquí, son incapaces de mirar más allá de sus narices y piensan que ellos tienen que traer su propia paz e ¿no? instaurarla como una estatua. Y, y la verdad es que la paz total no significa nada todavía. Y tampoco sé si esa sea la vía eh, porque lo que es más importante en el fondo es implementar el acuerdo. A última hora, el presidente Gustavo Petro decidió que era importante implementar el acuerdo. Pues me parece que por ahí es la vía. Implementemos el acuerdo, hagamos la reforma agraria, cambiemos el campo, que eso lo dijeron en el 2016 en La Habana. Bueno, pero también lo puede decir Gustavo Petro y es igual de válido. Y es lo que necesitamos. Entonces, me parece que han sido mezquinos y que la paz total es muy mezquina. María Jimena, usted es una de las periodistas más queridas, más admiradas por las investigaciones que ha hecho a lo largo de su carrera. ¿Cómo ve usted la resistencia de las narrativas del conflicto? ¿Cómo ver o contar o estar ante el dolor de los demás? ¿Cómo contar esas historias sin caer, digamos, en la revictimización? O sea, hay narrativas revictimizantes. Yo creo que eso, yo siento que no es por ahí. Yo creo que las víctimas, y lo digo porque soy víctima, eh, añoramos es ya no una justicia punitiva que nunca nos funcionó, porque entendimos el peso de la impunidad, y estamos en mora de entender qué significa una justicia retributiva. Y una justicia que redignifique las víctimas a través de la verdad. A mí me parece que ese es el camino. Y, y yo creo que en ese sentido el acuerdo fue muy acertado. Ahora, el gran dilema es la sociedad, cuánta verdad quiere y cuánta verdad se necesita para dignificar a las víctimas. Porque si nos ponemos a mirar y mirar cuál es la verdad y a bajar los procesos de los máximos responsables hasta los lugares más recónditos, pues los procesos van a aumentar y los plazos de la JEP no van a alcanzar. Entonces la pregunta es, bueno, ¿verdad? Sí, pero también necesitamos sanciones, necesitamos que la JEP funcione y ver sanciones ejemplares. Entonces es todo una, digamos, un momento de ajuste de cosas y yo sí creo que lo más importante que para no revictimizar a las víctimas es que haya justicia. Porque si nos quedamos solo con la verdad tiene que ir con una sanción, que no va a ser cárcel, pero que debe haber una sanción para dignificar a las víctimas. La pregunta es, bueno, ¿a qué hora la van a hacer? Y yo sí creo yo creo más en una justicia donde yo vea que se sanciona a los victimarios que una justicia que se quede solamente hablando con las víctimas y nunca llegue a decir, mire, la responsabilidad es de estos y estos hay que decirles que hagan esto para redignificar otra vez a las víctimas. Entonces estamos en eso, esa es una discusión, pero yo creo que la JEP, que es un universo único en el mundo, yo creo que está ya como enfilándose y estamos a puertas de empezar a entender que vamos para allá y eso es muy importante. Así no lo considere Gustavo Petro como un tribunal de cierre, sí es importante. Usted mencionaba en alguno de sus libros que ni la impunidad más perfecta puede contra la memoria. En ese sentido, a mí me gustaría saber si después del frío es también un ejercicio de memoria, de contar, de dejarle explorar y mirar a los espectadores esas otras realidades. Yo creo que la audiovisual y el largo y los documentales sirven para mostrar lo que nos pasó más que un informe de la Comisión de la Verdad.
porque es muy poderoso el audiovisual, para que la gente entienda qué fue lo que nos pasó. Y entonces uno coge pues todo lo que hizo la Comisión de la Verdad, todo lo que está haciendo la JEP, y eso es lo que le ha ayudado a uno. Todo esto es producto de la Comisión de la Verdad y de la JEP, de toda la cantidad de información que nos está llegando. Entonces yo sí creo que los que hemos tenido la posibilidad de utilizar esa información, de investigarla, de mirarla, de trabajarla, de rastrearla, de entrevistar a los personajes, a los protagonistas, a sus víctimas, a los responsables, pues yo creo que es una manera de preservar, más que preservar la memoria, es de ir gestando una memoria, porque nosotros no podemos preservar una memoria que no existe. Es ir construyendo una narrativa, una memoria de lo que nos pasó, porque la Comisión de la Verdad hizo un informe, pues el informe se quedó por ahí, ¿sí? Y yo creo que después del frío yo lo hice un poco para tratar de construir, no una narrativa, sino construir un pedazo de memoria de lo que nos pasó. Finalmente, me gustaría preguntarle por lo que pasó hace algunos días con los colegas de Vorágine, que anunciaron que pues dejarían de hacer publicaciones sobre paramilitarismo y narcotráfico. Y es precisamente eso, si a usted en el ejercicio documental o en el ejercicio pues del periodismo le ha tocado enfrentarse a este tipo de amenazas. Digamos, en esta no, pero he tenido muchos problemas de seguridad, sí, de amenazas. Pero digamos que yo creo y es más, mi hermana fue asesinada haciendo un documental que tenía que eh, estar yo involucrada, pero no podía estarlo, en fin. Ella murió hace 32 años, fue asesinada precisamente por un documental que estaba haciendo. Yo pienso que hay algo que en este país ha cambiado. Uno ir a los territorios, antes ir a los territorios con una cámara era peligrosísimo. Pues en mi caso, mi hermana, como muchos otros reporteros, fueron asesinados porque el poder de la cámara era como destapar verdades que nadie quería que se supieran. Yo creo que eso ha ido cambiando, este país ha ido cambiando, los números de periodistas que son asesinados son menores, hay más herramientas para proteger a los periodistas que están siendo amenazados, eh, pero dicho esto, sí es muy doloroso que ahora las amenazas vengan desde otro lado. Antes las amenazas venían de los grupos paramilitares, de los militares, por lo menos ese fue mi caso, y, o de la guerrilla, o de los narcos. Ahora no, ahora vienen o de los clanes políticos de las regiones, o de la presidencia de la república, o sea, es amenazas que son complicadas de manejar. Y me parece que eso es lo nuevo, ¿no? Ya forman parte del Estado, ya sea regional, local o nacional. Y eso es nuevo en Colombia. María Jimena, pues muchísimas gracias por acompañarnos en quienique.com, también a los lectores y seguidores de Quienique que estuvieron muy pendientes y conectados con esta entrevista. Nos vemos en un próximo espacio con más invitados.